familia aquí, porque justo esta mañana para mí ha sido agradable oír estas células se ha determinado por el tipo porque no siempre puedes saber qué se usa esta técnica. Y bueno, después de esta charla maravillosa, me he dado la cuenta de lo mal que estoy. Pero bueno, y ya le preguntaré cómo pueden tener tantos en personas, porque bueno, nosotros trabajamos con vesículas transplantales. Entonces, bueno, un poco yo la idea hoy que quería transmitir es, lo primero, que yo no soy especialista en terapia celular como tal, ni en medicina regenerativa. Yo soy un especialista en citología. Sí que tengo toda mi carrera científica que previamente trabajo mucho en guía, en información, etc. Pero bueno, al final terminé en este campo. Y básicamente lo que quiero es mostrar un poco cómo la citología de flujo puede ayudar en todos estos procesos, ¿no? de medicina personalizada, más en concreto, y de terapia regenerativa. Entonces, básicamente, toda la sociedad, al final, todos los miembros de una sociedad, todos y cada uno, en algún momento, somos y seremos pacientes. Y todos tenemos alguna patología. Y para ello, básicamente la medicina convencional, la medicina convencional nos dará una serie de tratamientos, etcétera, que en la mayor parte de los casos, pues sí que es cierto que tendrán una respuesta positiva, una recuperación de la patología, etc. Pero sí que es cierto que existen determinados casos en los cuales el tratamiento no tiene una respuesta, o sea, el paciente no responde adecuadamente, o incluso podemos tener daños asociados que no esperamos. Entonces, claro, el hecho de que todos y cada uno de nosotros respondamos de una manera diferente, que haya personas que sean susceptibles a una enfermedad o no, etcétera, ¿de qué? ¿Cuáles son los factores que están influenciando esto? Bueno, pues lo que tenemos es que existen multitud de factores que están influenciando esa susceptibilidad a las enfermedades, cómo responde un paciente al tratamiento, etc. Esos factores pues, pueden ser desde los genes que portamos, ¿no? Distintas formas de los genes, modificaciones de los genes, sobre todo el estilo de vida. Esta mañana hemos estado hablando mucho de cómo pues, el intermitente ayuda, de cómo los productos naturales ayudan, de cómo esa dieta que elimine esos productos procesados, etc., nos puede ayudar el papel de la microbiota, que es súper importante. Todo eso nos va a afectar también a la hora de responder a las enfermedades. Y eso al final es el motivo de la medicina de precisión, que es determinar todos estos factores y, sobre todo, entender qué biomarcadores nos pueden estar diciendo que un paciente va a ser susceptible a una enfermedad, ¿de acuerdo? O qué biomarcadores nos pueden ayudar a diagnosticar rápidamente o tempranamente la enfermedad. También podemos encontrar o estudiar marcadores pronósticos, es decir, si ese paciente va a tener una enfermedad más agresiva que otro, o incluso de respuesta a tratamientos. Y ahí es donde yo creo que también es importante, ¿no? Saber que todas estas terapias celulares que estamos haciendo, cómo van a responder nuestros pacientes a muchos tratamientos. Creo que eso es el papel yo creo que y eso al final lo que lleva es a conseguir una medicina personalizada. Esa es la finalidad de todo esto, ¿no? De estos estudios. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta medicina de precisión? Pues básicamente lo que se recogen son, por un lado, los datos de los pacientes y se realizan una serie de análisis más complejos que normalmente implican la utilización de distintas tecnologías que llamamos ómicas, ¿no? Porque incluyen tanto la genómica y la genómica para ver los genes que portan los pacientes, cómo se están expresando, qué proteínas y qué metabolitos se están produciendo, etc. Y también el análisis a nivel de célula única y el análisis multidimensional, ¿no? Es decir, juntar todos los datos a la vez y poder obtener al final ideas de cómo podemos mejorar esos tratamientos. Existen también otras tecnologías, como son el análisis de imagen y por supuesto el estudio de las vesículas suprafrontales, que hablaré un poquito más
pero que sí que es verdad que se está viendo que son súper importantes a la hora de utilizarlas como biomarcadores, ¿no? Aparte ya del movimiento de tratamiento. Bueno, pues en estas partes es donde la tecnología de flujo se tiene papel, ¿no? Y se puede utilizar como herramienta. Bien, hablamos de la medicina personalizada, sobre todo enfocado, estamos hablando aquí de la medicina regenerativa. Básicamente no me voy a extender porque creo que lo han explicado muy bien en mis salas anteriores, pero obviamente la medicina regenerativa se trata de todas aquellas técnicas que nos van a ayudar a esa regeneración de tejidos, ¿no? Entre ellas están, por supuesto, la terapia celular y este tipo de terapias, como puede ser terapia con plasma, terapia directa, somas. Bueno, cuando hablamos de terapia celular, al final lo que estamos hablando es de reemplazar el tejido que hemos dañado con los suplementos celulares, como dice ahí, mediante la transferencia de células específicas. Aquí tengo que decir que yo también he trabajado con células celulares, como mucha gente. Entonces lo que tenemos es que básicamente las células son un producto terapéutico y como tal, pues al final, para que no sea paciente, como tal, al final nosotros tenemos que al final nosotros lo que tenemos que hacer es un control de calidad de todo el procedimiento, desde el primer momento que estamos obteniendo nuestro tejido, nuestras células de interés que queremos trasplantar, hasta el último momento, todo el procedimiento, si las estamos tratando, si estamos modificando la salida que también recordamos el motivo que sea el que estamos utilizando para trasplantar esas células, ¿no? Y todo eso ahí es donde también la tecnología de flujo puede tener un papel en vigilar, en ayudarnos en todos los pasos de este proceso. Bien. Pero tecnología de flujo, porque probablemente, aunque seguro que muchos saben un poco que es la tecnología de flujo, pero habrá personas que a lo mejor no. La tecnología de flujo es básicamente una tecnología que lo que nos permite es caracterizar células. Podemos medir y cuantificar de forma simultánea y muy rápida tanto características fenotípicas, características físicas de la célula, como características funcionales, que también nos puede interesar. Y yo creo que lo más importante es que además nos permite hacerlo de una en una y además relacionar todas esas características entre sí. Bien, esto lo hacemos con un equipo, que es un citómetro de flujo, que no voy a meter mucho, pero bueno, tiene distintos componentes y básicamente lo que hacemos es pasar las células, se integran en un líquido envolvente y se pasan todas por lo que denominamos punto de interrogación. Le llamamos punto de interrogación porque es el lugar donde inciden los láseres que tienen el equipo y donde se produce la iluminación de esas células. Esas células las podemos tener marcadas o no con reactivos fluorescentes y nosotros al final lo que vamos a obtener distintas números de puntos que nos van a indicar que tenemos células con características distintas. Básicamente lo que tenemos son resultados objetivos, que hemos mostrado el día de mañana, en el cual lo que vemos son esos números de puntos que lo que nos están diciendo es que tienen características similares. ¿Vale? Y luego ya nosotros podemos establecer ya digo relaciones entre todas estas poblaciones celulares y cuantos más parámetros analicemos, pues mayor información nos va a dar, pero mucho más complejo va a ser el análisis, ¿no? Lo llamamos el análisis multivisión. Existen, o yo he vivido, más o menos, la citometría en dos tipos de aproximaciones. Por un lado tenemos la citometría analítica y por otro lo que yo denomino, y esto lo denomino yo, citometría preparativa. Y lo denomino citometría preparativa porque es la que vamos a utilizar para después hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la citometría analítica, nosotros lo que podemos hacer es caracterizar las células por un fenotipo, en el cual básicamente lo utilizamos son anticuerpos contra proteínas de superficie del interior celular para saber que caracterizan nuestras células, o podemos ver incluso función celular, función celular, apoptosis,
proyectación. Entonces, y por supuesto, el análisis de ciclos extracelulares, que es cierto que por teoría de flujo no todo el mundo lo hace, ¿vale? Porque es algo complicado, porque como hemos dicho esta mañana, son partículas muy pequeñas y la resolución de los equipos muchas veces no nos permite empezar. Vale. Y la preparativa se trata de la separación celular, en este caso activada por fluorescencia, que es la que utilizamos nosotros, el FACS, por algo de los suelos. Bueno, pues para hablar de la fotografía analítica, un poco en el campo, ¿no?, de la terapia celular, nosotros lo que vamos a hacer es, por un lado, caracterizar la muestra y por otro, identificar las poblaciones de interés, ¿no? En un ejemplo de una terapia celular en un grupo mínimamente identificado, como es el tratante de impulsores hematopoyéticos, que es una de las primeras terapias también que se han realizado, básicamente lo que se obtiene es el equipo, periférica, y por lo que vamos a hacer es identificar los precursores que nosotros queremos trasplantar. En este caso, las CD45 positivas, que nos están indicando el linaje hematopoyético, que además tienen que estar vivas, ¿de acuerdo? Y que van a ser precursores, que van a expresar el marcador CD34. Es decir, que estas pequeñas células de aquí, estos pequeños puntitos que tenemos aquí, son las células que queremos trasplantar, ¿de acuerdo? Y esas células se pueden separar, en este caso, normalmente se hace como de separación magnética, y se van a inyectar en el paciente, se van a introducir en el paciente para referencias. Este es un ejemplo de lo que es identificar las células directamente en el tejido, ¿no? El tejido directo. Pues hemos hablado mucho aquí ya de animales, todos tendrán sus protocolos, de sus acciones del laboratorio, etc. Como se ha escrito bastante bien, hay distintos tejidos de procedencia, la ósea, la fibra del hueso, parental, etc. Y básicamente, después de ese protocolo de expansión, que además nosotros podemos actuar durante ese protocolo y añadir ciertos tratamientos o lo que sea, que nos permita obtener a lo mejor un mayor potencial de esas células, pues lo que tenemos que hacer es caracterizarlas. Y las vamos a caracterizar con fotografía de fondo también. Perdona, me quedan 4 minutos. Bueno, pues tenemos que contar un poco. Vale. Pues nada, básicamente ya sabéis, seguramente lo haréis, lo que se ve es expresión de determinadas celulares. Simplemente aquí quería decir que hay diferencias entre los tejidos y la expresión de marcadores, como puede ser la hemoglobina, el no, y que cuando queremos identificar una población de interés, lo que vamos a hacer es separarlas. Por eso es preparativo, ¿vale? Porque lo que hacemos es separar células. Pero básicamente lo que tenemos son tejidos, de sangre, etc. Y vamos a identificar nuestras poblaciones de interés, ya sea para cultivo, para análisis sónicos o para realizar esa terapia. Lo que tenemos es que tenemos una muestra compleja, ¿de acuerdo? Esta muestra compleja. Y lo que queremos, como esta citología, y lo que queremos es encontrar fondo, no sé cómo se llama en México, pero vamos, esa población terapéutica que vamos a con la que vamos a tratar. Básicamente se hace con un equipo que es un poco más especializado, rápido, y lo voy a explicar con el ejemplo de son los emanems. Yo tengo mi cuerpo de emanems, cada uno de un color diferente, etcétera, pero en realidad a mí los que me gustan son los azules y los morados. Pero es que además no me gustan juntos, ¿vale? Entonces yo me los como todos, pues para el resto no los quiero. Entonces lo que hago es que lo paso por un citómetro separador de emanems, y lo que voy haciendo es pasar uno a uno, y cuando el emanem que yo quiero utilizar, que es este, pasa por el punto de interrogación, lo que hace el equipo es cargarle con una carga, en este caso, por ejemplo, negativa. Y todo van a ir pasando entre medias de unas placas que van a estar formando un campo eléctrico y entonces se van a sentir atraídas. Pero llega el azul y yo no lo quiero en el mismo sitio. Entonces, ¿qué me va a hacer el equipo? Pues el equipo lo que va a hacer es, sin hacer caso, escaparlo con una caja contraria. Entonces se va a sentir atraída hacia el otro lado y al final yo lo que voy a tener son mis células separadas en tipos diferentes. En este caso mis emanems, en que me los voy a comer y cancelar. ¿Vale? Bueno, existe también la separación celular magnética, que no es con citómetros, es simplemente con imanes.
Lo que ocurre es que nosotros marcamos las células de interés con anticuerpos acoplados a ondas magnéticas. Vamos a añadirlas a una columna que va a estar unida a un imán que va a potenciar el campo eléctrico, y entonces las células de interés se van a pegar a ese imán, eluyendo el resto de las células que no nos interesan. Y después vamos a separar esta columna del imán de forma que eluyan nuestras células de interés. Esto sería en cuanto a separación. Y quería hablar de lo que es la nanocitometría, porque está hablando mucho de exosomas. Y bueno, yo le llamo células extracelulares porque dentro de la Sociedad Internacional de las Células Extracelulares ya nos han dicho un poco que los exosomas tienen un origen diferente de las microvesículas, de los tropos homotróficos. Entonces, al final, como es muy difícil caracterizarlos de manera diferencial, pues llamamos a todos vesículas extracelulares, pero es lo que llamamos también exosomas aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que son partículas muy pequeñas, con una capa lipídica, pero que tienen en su interior, y que es lo importante es el cargo. Tienen desde proteínas a ácidos nucleicos, incluso mitocondrias, que están del tema, y básicamente están en todos los fluidos biológicos, desde el plasma, por supuesto, pero es que incluso las podemos encontrar en lácteos. De hecho, se utilizan como biomarcadores, por ejemplo, la obtención de una lágrima no es nada invasivo. Y eso es, como ya se ha dicho esta mañana, son mediadores que son un método muy importante de comunicación intercelular, ¿no? Tanto en procesos fisiológicos que están participando como en procesos patológicos. Y a mí me gusta siempre poner un ejemplo, que es las células del tumor están secretando también vesículas extracelulares al torrente sanguíneo. Y el problema de esas vesículas extracelulares, los pacientes del tumor, es que van a viajar a sitios muy alejados de la zona donde está el tumor y van a llegar y establecer el nicho premetastático, de forma que ese tejido no está preparado para cuando luego llega una célula tumoral y se pueda establecer ahí y establecer una metástasis. Por lo cual, hay veces que tenemos que tener cuidado con esos exosomas que están por ahí libremente circulando en nuestra sangre. Entonces, bueno, simplemente deciros que se utilizan mediadores, tienen terapéutica, transporte de medicamento, ¿no? Obviamente son una fuente de biomarcadores que nos pueden ayudar a saber si, pues eso, si tenemos una enfermedad o no. Nosotros podemos, por ejemplo, las células mesenquimales se están utilizando mucho para producir exosomas, células extracelulares, con un campo concreto. Se decoran de forma que se puedan enviar a un tejido de interés. Entonces, es importante, ¿no? También se ha visto que, bueno, si se eliminan pueden ayudar al cáncer, también pueden utilizarse vacunas, o sea que el futuro de las células extracelulares es increíble. Bueno, eso se hace con biopsia líquida, no lo puede hacer mucho, es simplemente obtenerlo de distintos fluidos. Y os quería mostrar, ahora ya con nosotros también en el laboratorio, que nosotros somos la gente de plaquetas que están en células extracelulares. Y lo que hacemos es realizar una modificación pues, como la fotografía de exclusión molecular, modificaciones, hacemos un pool de las fracciones que contienen las vesículas extracelulares y las analizamos. Esto, por ejemplo, es el suero o el plasma procedente de un paciente sano, que tiene determinados puntitos que veis aquí, que serían vesículas extracelulares caracterizadas por utilidades similares. Esto de aquí es un plasma de un paciente con esclerosis. Fijaos la diferencia. O sea, hay una diferencia brutal, tanto en el número de vesículas solares como en el número de vesículas que tiene el cerebro. Y además, es muy diferente el contenido de estas vesículas. Bueno, este, por ejemplo, es un paciente de glioblastoma, relleno operado. ¿Vale? Acaban de quitar el tumor y analizamos el plasma y encontramos también que todavía hay. Y esto, de aquí, que no le he puesto nada, pero como veis también tiene un incremento bastante importante de vesículas, pues bueno, esto es un control nutritivo con la persona que es un control sano, ¿de acuerdo? Y tiene un montón de vesículas también ahí extracelulares que simplemente por el hecho de la senescencia, del entretenimiento, aumentan muchísimo esta persona. Y creo que ya termino. Esto era un ejemplo como agente terapéutico en el cual podemos poner unas células mesenquimales de ratón y bueno, pues se mejora el Alzheimer. Y simplemente para concluir, tenemos una herramienta multipotencial en terapia celular, ¿vale? Que además permite la obtención de productos
áreas de interés y que nos permite buscar los marcadores de enfermedad, de manera relativamente sencilla. Y bueno, este es mi equipo en el laboratorio, mi centro de laboratorio, en la investigación y que junto con el servicio de proteómica hemos creado una unidad interdisciplinar, que es la unidad de vesículas extracelulares, en las cuales podemos realizar tanto de las vesículas como la caracterización, etc. Y nada, muchas gracias.